¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente cuando una ciudad, elegida por Dios, una ciudad que llevaba el mismo latido de una nación, es llevada a la ruina? Imagina una ciudad tan santa que cada piedra parece respirar adoración, tan reverenciada que peregrinos de todas las tierras suben a sus colinas, llevando incienso, cantos y oraciones. Esta es Jerusalén, la ciudad de David, la morada del templo de Dios, un faro de fe, la joya de la corona de la historia del pacto. Durante siglos, sus muros brillaron con gloria, sus atrios resonaron con los cánticos de los sacerdotes, y sus calles latieron al ritmo de reyes y profetas. Y sin embargo, detrás de este esplendor, crecía una sombra, una oscuridad que estallaría en uno de los eventos más devastadores registrados en las crónicas sagradas de la historia. Para el año 586 a.C., la mano del juicio de Dios, mediada a través de un rey llamado Nabucodonosor, llevaría a esta ciudad santa al borde de la aniquilación total. Pero, ¿qué revela esta historia sobre el poder divino, el orgullo humano y las corrientes invisibles que moldean la historia? Lo que estás a punto de escuchar sacudirá tu comprensión del imperio, de la profecía y de la soberanía de Dios, revelando secretos enterrados en las cenizas de Jerusalén, secretos que pocos se han atrevido a explorar. Quédate conmigo, porque esto es más que historia, es un relato donde el cielo y la tierra se encuentran, donde ejércitos y ángeles se cruzan, y donde el destino de un pueblo pende de un hilo. Jerusalén había permanecido durante siglos como el corazón de Judá, una ciudad que parecía impenetrable en su santidad. Reyes caminaban por sus calles con coronas de oro, pero sus corazones a menudo llevaban el peso de la arrogancia. Los sacerdotes ofrecían sacrificios en los atrios del templo, mientras la injusticia llenaba los callejones. Los profetas alzaban su voz desde el amanecer hasta el ocaso, pero sus palabras caían en oídos sordos, rasgadas o quemadas ante los ojos de quienes debían escuchar. El orgullo había arraigado tan seguro como los cedros del monte Sión, y los ídolos brotaban como maleza en cada lugar alto. El pueblo de Judá había olvidado al Dios que los liberó de Egipto, que abrió las aguas y los guió por el desierto, que los plantó en las tierras fértiles entre el Jordán y el Mediterráneo. Y mientras sus corazones se apartaban, un titán se levantaba al este, una fuerza que pondría a prueba los mismos cimientos de su fe, Babilonia. Babilonia no era solo otra ciudad-estado en Mesopotamia. Era una superpotencia en ascenso, una civilización cuyos muros se elevaban lo suficiente como para desafiar el cielo, cuyos templos brillaban como joyas bajo el sol, cuyos ejércitos se movían como una marea imparable por las tierras. A su frente estaba Nabucodonosor II, un hombre cuyo nombre resonaría a lo largo de la historia, no solo por su genio militar, sino por su papel en la orquestación divina del juicio. Para el mundo, Babilonia ascendía por la fuerza y la ambición, aplastando a Egipto, humillando a Asiria, devorando reinos más pequeños y dejando un rastro de asombro y terror a su paso. Pero para los profetas de Judá, el ascenso de Babilonia era más que político, era una mano levantada por Dios, una herramienta de juicio divino. Daniel, el joven hebreo exiliado, revelaría más tarde que incluso las victorias del rey, que parecían suyas, eran orquestadas por el Dios del cielo. Lo que la humanidad llamaba destino, Dios lo llamaba diseño. El primer choque llegó en 605 a.C. Nabucodonosor, recién salido de una aplastante victoria sobre Egipto en Carquemis, volvió su mirada hacia Judá. El rey Joacim se sentaba en el trono de Jerusalén, un hombre cuyos ojos se habían apartado de los mandatos de Dios. Las fuerzas de Babilonia rodearon la ciudad, y el pueblo tembló ante la mera visión de sus estandartes. Los vasos sagrados del templo fueron llevados, símbolos del poder de Israel que desaparecía, ahora exhibidos en la casa del dios de Nabucodonosor como advertencia de que había comenzado el juicio divino. Entre los cautivos se encontraban jóvenes de extraordinaria promesa, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, llevados a una tierra extranjera que pondría a prueba su fe, pero también los elevaría como testigos de la soberanía de Dios en el corazón mismo de Babilonia.
pero las advertencias de ese primer asedio fueron ignoradas. Joacim se rebeló, desafiando la misericordia que se le había ofrecido. El pergamino de Jeremías, leído en voz alta en los atrios reales, fue rasgado y arrojado al fuego, un acto simbólico de desafío que reflejaba la profunda rebelión de la nación. El fuego que consumió las palabras del profeta presagiaba el horno que pronto consumiría la ciudad. Cuando murió Joacim, su hijo Joacim ascendió al trono, pero el ciclo de desobediencia continuó, y Babilonia regresó en 597 a.C., trayendo una segunda ola de terror. Decenas de miles fueron llevados al exilio, eliminando el verdadero sostén de la nación. Entre ellos estaba Ezequiel, un sacerdote destinado a presenciar visiones de la gloria y el juicio de Dios a orillas de Babilonia, visiones que revelarían el profundo misterio del plan de Dios para su pueblo, incluso en medio de la destrucción. Lo que viene a continuación puede sorprenderte aún más. Sedequías, tío de Joacim, fue instalado como rey vasallo por Nabucodonosor. Un hombre que juró lealtad, pero que conspiraba en secreto, confiando en Egipto y en falsos profetas más que en las advertencias de Jeremías. El escenario estaba listo para una colisión final y catastrófica. Nabucodonosor regresó en 588 a.C., rodeando Jerusalén una vez más, sitiándola con paciencia inquebrantable como hierro. Durante casi 2 años, la hambruna devoró el corazón de la ciudad. Madres veían a sus hijos apagarse como velas al viento, sacerdotes morían de hambre en los atrios del templo, y la enfermedad se propagaba invisible, pero imparable, mientras la ciudad se retorcía bajo el peso del juicio divino. Para el 9º día del 4º mes, como registra Jeremías, no quedaba comida, y la desesperación llevó al pueblo a actos demasiado horribles para narrarlos sin temblar. Luego vino la brecha. En 586 a.C., los muros de Jerusalén cayeron. Los soldados babilonios entraron como un río de fuego y acero. Sedequías huyó bajo la cobertura de la oscuridad, solo para ser capturado cerca de Jericó. Sus hijos fueron asesinados ante sus ojos, y luego le fueron arrancados los propios ojos, un castigo aterrador que aseguraba que nunca más vería a su familia. Encadenado, fue arrastrado a Babilonia, un hombre quebrantado entre un pueblo quebrantado. En Jerusalén, la destrucción fue total. El templo de Salomón, una vez radiante con la gloria del Señor, se consumió en cenizas. Los tesoros desaparecieron, los muros fueron derribados, y el arca del pacto desapareció de la historia. Cada casa noble fue reducida a ruinas. Y mientras los sobrevivientes eran llevados al exilio, sus cantos silenciados, sus arpas colgadas en los sauces a orillas de Babilonia, surgió un lamento que resonaría por siglos, junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentamos y lloramos al recordar Sión. Sin embargo, incluso en medio de esta devastación, la voz de Dios permaneció, susurrando a través de la profecía que el exilio no era el final. 70 años pasarían, pero su pueblo regresaría. Del horno de la destrucción surgiría purificación y renovación. El humo de la ruina de Jerusalén no era el acto final, sino el preludio de una revelación, un plan divino cuyos efectos se extienden mucho más allá de los muros de la ciudad, más allá del alcance de los imperios, hasta el mismo curso de la historia. La siguiente revelación descubre un secreto que muy pocas personas conocen: el poder de Babilonia era inmenso, pero estaba limitado por la mano invisible de Dios. Sus victorias, aterradoras como fueron, eran instrumentos de un propósito mayor, un propósito que revelaría la resistencia del pacto, la fuerza de la fe y la profunda verdad de que ningún imperio, ningún ejército, ningún fuego podría destruir jamás el plan final de Dios. Y mientras exploramos más, verás que estos eventos no son solo historia, son un espejo que refleja elecciones, consecuencias y la eterna tensión entre el propósito divino y la ambición humana. Lo que sucedió en Jerusalén fue más que un simple asedio, fue una convergencia de política, profecía y significado cósmico. Cada muro levantado, cada ejército movilizado,
Cada hambre soportada y cada exilio realizado formaban parte de un patrón escrito mucho antes en los rollos del cielo. Incluso el surgimiento de Babilonia lleva consigo ecos de mitos y simbolismos. Sus enormes sigurat que se elevan hacia el cielo recuerdan los antiguos intentos de alcanzar el poder divino. Sus ejércitos, una marea de hierro y bronce, nos recuerdan que la ambición humana puede lograr un poder enorme, pero siempre subordinado a la voluntad divina. Y aquí, entre las ruinas de Jerusalén, comenzamos a ver un tapiz donde la historia, la profecía y el misterio se entrelazan, revelando verdades que muchos han pasado por alto. Pero la historia no termina aquí. Hay capas aún por descubrir, patrones ocultos en los viajes de los exiliados, conexiones simbólicas entre los reyes babilonios y los instrumentos divinos, las sutiles maneras en que el juicio de Dios se entrelaza con la misericordia, y los mensajes secretos incrustados en las visiones de Daniel y Ezequiel. Cada detalle, desde la hambruna en la ciudad hasta la quema del templo, lleva un significado más allá de lo inmediato, una importancia que resuena a través de los milenios y habla a cualquiera que se atreva a entender la interacción entre el cielo y la tierra. Y a medida que continuamos, descubrirás que esta narrativa guarda lecciones no solo para el antiguo Judá, sino para toda la humanidad, como el orgullo y la desobediencia invitan a la catástrofe, como fuerzas invisibles moldean los acontecimientos, como los hilos del destino son guiados por manos mucho más grandes que nosotros, y como, incluso en medio de la devastación, la esperanza y el diseño divino permanecen. La siguiente parte revelará misterios sobre Babilonia, Jerusalén y los exiliados que desafiarán todo lo que creías saber sobre historia y profecía. Secretos que han estado escondidos a plena vista, esperando a aquellos dispuestos a mirar más allá de lo obvio, a leer entre líneas y a escuchar los susurros del plan de Dios a través del clamor de la ambición humana. Jerusalén había desaparecido, pero la historia no terminó con la caída de sus muros. La destrucción de 586 a.C. no fue solo un desastre militar, fue el desmoronamiento del alma de una nación. Mientras los fuegos de Babilonia consumían el templo, el pueblo de Judá fue lanzado a un nuevo capítulo de la historia, el exilio. Y el exilio no fue simplemente un cambio de dirección, fue la ruptura de la identidad, la destrucción del orgullo, la dispersión de las tribus que alguna vez se llamaron pueblo de Dios. En el largo camino hacia Babilonia, las cadenas resonaban a cada paso. Las familias eran separadas, nobles y artesanos llevados como botín de guerra, mientras los más pobres permanecían entre las ruinas. La tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob fue vaciada de su fuerza, dejada desolada. Campos que una vez produjeron trigo y cebada quedaron abandonados. Los viñedos se secaron bajo el sol. Chacales merodeaban por calles donde los niños jugaban. La tierra misma lloraba. Jeremías lo había predicho, la tierra disfrutaría de sus sábados mientras el pueblo estaba ausente, descansando de generaciones de abandono y codicia. El silencio de Judá se convirtió en testigo del peso de su pecado. Sin embargo, en Babilonia, la vida no cesó. Aquellos llevados al cautiverio se encontraron en el corazón del imperio más deslumbrante del mundo. Los sigurat se elevaban hacia el cielo. Jardines, recordados más tarde como colgantes entre las maravillas del mundo, asombraban a los ojos de los exiliados. El Éufrates atravesaba la ciudad, alimentando canales y palacios. Babilonia era un mundo como ningún otro que Judá hubiera conocido, vasto, brillante, aterrador. Allí se esperaba que los cautivos no solo vivieran, sino que sirvieran. Su conquistador no demandaba sus cuerpos, sino su lealtad. Fue en esta tierra extraña donde nacieron algunos de los testimonios de fe más grandes. Daniel, llevado siendo joven, fue formado en la sabiduría de los babilonios, pero resolvió en su corazón no contaminarse. Mientras otros se inclinaban ante ídolos, él se mantuvo firme, alcanzando posiciones de influencia sin comprometer su devoción al Dios de Israel. Sus amigos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, al enfrentarse al horno ardiente, declararon que aunque Dios no los librara, no se inclinarían. Su valentía convirtió los fuegos de Babilonia en un escenario donde se mostró el poder de Dios ante los reyes. Los profetas también hablaron desde el exilio. Ezequiel, sentado entre los cautivos junto al río Quebar, vio visiones de la gloria de Dios como nada presenciado en el templo de Jerusalén. Vio ruedas dentro de ruedas, criaturas envueltas en fuego y un trono sobre la expansión.
Dios no estaba confinado a las ruinas de Sión, estaba presente incluso en Babilonia. Al pueblo aplastado por la desesperación, Ezequiel trajo advertencia y esperanza, advertencia de que el pecado tenía consecuencias más profundas de lo que imaginaban, y esperanza de que Dios un día restauraría y renovaría a su pueblo. Mientras tanto, los que quedaron en Judá vivían entre las cenizas. Los más pobres de la tierra, agricultores y viñateros, trataban de sobrevivir entre los escombros. Nabucodonosor había nombrado a Gedalías como gobernador, un hombre de noble carácter, para supervisar a los que permanecieron. Por un breve momento hubo un destello de estabilidad. Los campos fueron replantados, los hogares parcialmente reconstruidos y la vida trataba de reanudarse. Pero incluso esta frágil paz fue destruida. Gedalías fue asesinado y el miedo se apoderó del pueblo. Muchos huyeron a Egipto, arrastrando consigo al profeta Jeremías, quien contra su voluntad fue llevado a tierra extranjera. Allí, aún fiel, continuó proclamando la palabra de Dios, declarando que incluso Egipto no sería un refugio del juicio. De vuelta en Babilonia, Nabucodonosor se regocijaba en su triunfo. Los tesoros del templo de Salomón brillaban en los almacenes de sus dioses. Su imperio se expandía con cada campaña. Su orgullo crecía mientras caminaba sobre los muros de su ciudad y proclamaba: ¿no es esta la gran Babilonia que he construido? Sin embargo, incluso el poderoso rey que destruyó Jerusalén no estaba fuera del alcance del Altísimo. Con el tiempo, su orgullo sería humillado, su cordura arrebatada y su trono sacudido hasta que reconociera que el Dios del cielo gobierna sobre los reinos de los hombres. Mientras tanto, los exiliados luchaban con su nueva realidad. ¿Cómo podían cantar las canciones de Sión en una tierra extranjera? ¿Cómo podían adorar sin templo, sin sacrificios, sin sacerdotes sirviendo en el altar? Su identidad estaba ligada a la tierra, al templo y al pacto, pero ahora todo parecía perdido. Sin embargo, en este lugar de pérdida, comenzaron a surgir nuevas expresiones de fe. La oración, el ayuno, la lectura de la ley, estas prácticas se profundizaron, sembrando semillas que lo sostendrían durante siglos. De las cenizas del templo comenzaron a formarse los cimientos de la sinagoga. Incluso en cautiverio, Dios estaba remodelando a su pueblo. La profecía también miraba más allá de la desesperación presente. Jeremías había escrito una carta a los exiliados, diciéndoles que construyeran casas, plantaran jardines y buscaran la paz de la ciudad a la que habían sido llevados. Les aseguró que después de 70 años, Dios los traería de regreso. Estas palabras se convirtieron en un salvavidas, una promesa de que el exilio no sería eterno. Las visiones de Ezequiel hablaban de huesos secos que volverían a vivir, de un nuevo corazón y un nuevo espíritu que Dios mismo otorgaría. Incluso mientras las torres de Babilonia se alzaban más alto, la palabra del Señor declaraba un futuro en que las ruinas de Sión serían reconstruidas, cuando un nuevo pacto uniría a su pueblo, no por muros de piedra, sino por su espíritu. Las naciones también observaban. La destrucción de Jerusalén envió ondas a través del mundo antiguo. Algunos se burlaban, diciendo que el Dios de Israel era impotente ante el poder de Babilonia. Otros susurraban con asombro, pues los profetas habían hablado de estas cosas mucho antes de que ocurrieran. El nombre de Yahvé no fue borrado en la derrota, se magnificó en la profecía cumplida. La caída de Jerusalén no fue solo historia, sino testimonio de que la palabra del Señor permanece firme, incluso cuando los reinos caen. El dominio de Babilonia se fortaleció con el paso de los años, y el mundo aprendió a hablar su lengua, inclinarse ante sus ídolos y admirar su esplendor. Para muchos, parecía que el imperio duraría para siempre, con un poder incuestionable. Pero la historia no pertenecía a Babilonia, pues detrás del surgimiento de las naciones se movía la mano del Dios eterno. La historia de la caída de Jerusalén y el exilio de su pueblo aún se desarrollaba, tejiendo hilos de juicio, fe y esperanza. Dentro de los vastos palacios de Babilonia, la vida de los exiliados era una extraña mezcla de dificultad y adaptación. Algunos eran forzados a trabajar, construyendo los mismos monumentos de sus captores. Otros, especialmente los de nacimiento noble y habilidad, eran llevados al servicio del imperio. Allí surgieron figuras como Daniel, situados en la encrucijada de la fe y la asimilación. Él y otros fueron formados en la literatura y sabiduría de Babilonia, esperando servir en la corte de Nabucodonosor.
pero aunque sus nombres cambiaron, su lealtad permaneció firme. Cada prueba de fe reveló que incluso en el exilio, la soberanía de Dios era mayor que el poder de Babilonia. Fuera de los palacios reales, los judíos comunes trataban de preservar su identidad en suelo extranjero. Se reunían junto a los ríos para recordar Sión, enseñando a sus hijos las historias de Abraham, Moisés y David. Lloraban la ausencia del templo, pero aprendían a adorar en casas y espacios abiertos, sembrando las semillas de lo que más tarde se convertiría en el corazón de la vida judía. Del exilio nació una dependencia más profunda de la palabra de Dios, una fe ya no ligada a muros de piedra, sino al pacto escrito en el corazón. El propio Nabucodonosor se convirtió en una figura temida y estudiada por los exiliados. Para ellos, era el destructor de Jerusalén, el conquistador que se llevó los vasos sagrados y profanó el templo de Dios. Sin embargo, los profetas dejaron claro que Nabucodonosor no actuaba libremente, era la vara de la disciplina de Dios, levantada para cumplir un propósito más allá de su propio orgullo. Jeremías lo llamó siervo del Señor, no por devoción, sino porque su poder fue usado para ejecutar el juicio divino. Esta paradoja desconcertaba a muchos. ¿Cómo podía Dios usar a un rey pagano para disciplinar a su pueblo escogido? Pero la lección era clara: Dios gobierna sobre reyes y reinos por igual. Los sueños de Nabucodonosor se convirtieron en otro escenario donde se mostraba la soberanía de Dios. Perturbado por visiones que no podía entender, el rey convocó a sus sabios, pero ninguno pudo revelar el misterio. Solo Daniel, un cautivo de Judá, por el Espíritu de Dios, los interpretó. El sueño de la gran estatua, con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de barro, declaraba el surgimiento y caída de los reinos. La cabeza de oro de Babilonia no perduraría para siempre. Otros imperios seguirían, cada uno más débil que el anterior, hasta que finalmente el Dios del cielo establecería un reino que nunca sería destruido. Para los exiliados que anhelaban la restauración, estos sueños fueron un salvavidas, un recordatorio de que incluso la gloria de Babilonia era pasajera, pero el reino de Dios es eterno. Con los años, el orgullo de Nabucodonosor alcanzó su punto máximo. Sus ejércitos sometieron naciones, su ciudad prosperó con riqueza y su nombre fue alabado por toda la tierra. Pero el Dios que permitió su ascenso también lo humilló. El profeta Daniel le advirtió del juicio si no se apartaba de la arrogancia, y la advertencia se cumplió. Nabucodonosor fue golpeado con locura, viviendo como un animal hasta que levantó sus ojos al cielo y confesó que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. Para los exiliados, este evento no solo significó la humillación de su enemigo, sino también la prueba de que incluso el rey más poderoso estaba sujeto a su Dios. Mientras tanto, entre el pueblo, el anhelo por Jerusalén nunca cesó. Las canciones de Sión se susurraban en la noche. Se enseñaba a los niños a orar hacia la ciudad en ruinas. Las promesas del pacto de restauración se repetían como votos sagrados, que después de 70 años, Dios los traería de regreso. Esta esperanza se convirtió en el hilo que unía a los exiliados, llevándolos a través de décadas de dominio extranjero. Los profetas reforzaban esta promesa con visiones de restauración. Ezequiel habló de un nuevo templo lleno de la gloria de Dios, de un pastor que reuniría a las ovejas dispersas, de un pacto que los limpiaría de toda inmundicia. Las naciones alrededor de Babilonia también observaban con inquietud. Egipto, la potencia en la que Judá confiaba, ahora yacía débil. Reinos más pequeños, vecinos de Israel, fueron absorbidos o subyugados. Rutas comerciales, ríos y ejércitos se inclinaban ante la autoridad de Babilonia. Pero incluso entre los gentiles surgieron susurros de que el orgullo de Babilonia no duraría. Los profetas declararon que así como Asiria había caído, Babilonia también enfrentaría su día de ajuste de cuentas. Las palabras de Isaías, pronunciadas mucho antes, resonaban con claridad escalofriante: Babilonia, la gloria de los reinos, la belleza del orgullo caldeo, sería derribada como Sodoma y Gomorra. En esta tensión, la historia del exilio se profundizó. No se trataba solo de sobrevivir en tierra extranjera, sino de una fe probada, de identidad remodelada y de esperanza sostenida en las noches más oscuras. Cada año lejos de Jerusalén recordaba el costo del pecado, pero también acercaba al pueblo a la prometida restauración de Dios.
El exilio colocaba al pueblo entre la desesperación y la expectativa, enseñándoles que no importa cuán fuertes parezcan los imperios, ni cuán altos se exalten los reyes, la historia se inclina ante la voluntad del Dios del cielo, que no había olvidado a su pueblo del pacto. A medida que los años de exilio continuaban, el poderoso imperio de Babilonia parecía inmóvil, sus muros inexpugnables, sus reyes seguros y su influencia incomparable. Sin embargo, bajo la superficie, la historia se estaba moviendo, lenta y silenciosamente, como ríos que cortan la piedra. El Dios que permitió el ascenso de Nabucodonosor también había marcado la caída de Babilonia. Y mientras los exiliados trabajaban, oraban y esperaban, otras fuerzas se reunían en el horizonte, fuerzas que cambiarían el curso de las naciones y abrirían el camino para la restauración de Jerusalén. Para el pueblo de Judá, la vida en Babilonia era tanto dificultad como adaptación. Los niños que nunca habían visto Jerusalén crecieron hablando la lengua de sus captores. Generaciones nacieron en el exilio, y la pregunta pesaba sobre ellos: ¿perderían su identidad por completo o se aferrarían al pacto de sus padres? Los sacerdotes y ancianos preservaban las palabras de la ley, recitando las historias de la creación, del pacto de Abraham, de Moisés en el monte Sinaí. Alrededor de los fuegos y en los hogares enseñaban a los jóvenes que aunque el templo había desaparecido, el Dios de Israel todavía reinaba y sus promesas permanecían intactas. Así, el exilio se convirtió no solo en castigo sino en preservación, un fuego purificador en el que su fe fue refinada. Entre los profetas, las visiones del futuro continuaban avivando la esperanza. Ezequiel, llevado con los exiliados, habló de un valle lleno de huesos secos, sin vida y dispersos. Sin embargo, al mandato del Señor, esos huesos se unieron, la carne los cubrió, el aliento los llenó, y se levantaron como un vasto ejército. Esta visión declaraba que Israel, aunque quebrantado y exiliado, viviría de nuevo. Las palabras de Jeremías resonaban con la misma seguridad, que después de 70 años, el Señor los traería de vuelta a la tierra prometida. Estas profecías se convirtieron en el latido del corazón de los exiliados, sosteniéndolos cuando la desesperación los cercaba. Más allá de Babilonia, el escenario del mundo estaba cambiando. Al este, en las tierras escarpadas de Persia, surgía un nuevo poder. Medos y persas, antiguas tribus dispersas, se unían bajo líderes fuertes, forjando un imperio con ambición que rivalizaba con la de Babilonia. Mientras Babilonia se sentaba en esplendor, confiada en sus muros y ríos, Persia acumulaba fuerza con disciplina y estrategia. Los reinos que una vez se inclinaban ante Babilonia comenzaron a percibir que un cambio se acercaba, aunque pocos podían imaginar cuán rápido llegaría. Incluso dentro de Babilonia comenzaron a aparecer grietas. El reinado de Nabucodonosor había sido marcado por brillantez y orgullo, pero después de su humillación y su muerte, el trono pasó a manos más débiles. Los sucesores carecían de su visión y fuerza, y las intrigas de la corte erosionaban la estabilidad. El imperio, antes poderoso, comenzó a sufrir bajo la corrupción y la división. Los reyes se jactaban y festejaban, pero su control del poder se debilitaba. Los exiliados, observando estos cambios, podían sentir que la palabra de los profetas avanzaba hacia su cumplimiento. Durante estos años, la fe de los exiliados se profundizó de maneras inesperadas. Ya no podían ofrecer sacrificios en el templo, así que se volcaron a la oración y al estudio de las Escrituras con nueva devoción. El sábado se convirtió en un marcador central de su identidad, un recordatorio semanal de que no pertenecían a Babilonia, sino al Dios que creó los cielos y la tierra. La sinagoga, aunque pequeña en sus comienzos, se convirtió en un lugar donde las comunidades se reunían para escuchar la Torá y alentarse mutuamente en la esperanza. De la pérdida surgió resiliencia, y del exilio se formó una fe capaz de perdurar más allá de fronteras y muros. Al mismo tiempo, los gobernantes de Babilonia continuaban exhibiendo su orgullo. Bebían de los vasos del templo, usando cosas sagradas para sus propios festines. Pero el Dios de Israel no sería burlado. En los días del rey Belsasar, se celebró un banquete en el que los nobles de Babilonia alzaron copas tomadas del templo de Salomón, alabando ídolos de oro y plata. En ese momento, apareció una mano, escribiendo en la pared palabras que llenaron de terror el corazón del rey: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Daniel fue llamado una vez más para interpretar el misterio.
El mensaje era claro: los días de Babilonia estaban contados, su peso había sido medido, y su reino sería dividido. Aquella misma noche, mientras la ciudad celebraba, los ejércitos de Persia entraron y Babilonia cayó sin una batalla. Para los exiliados, la caída de Babilonia fue más que el fin de un imperio, fue el cumplimiento de la promesa de Dios. La ciudad que había destruido Jerusalén fue humillada en una sola noche. La cabeza de oro del sueño de Nabucodonosor dio paso al pecho y brazos de plata, el reino de los medos y persas. Y en este nuevo imperio, pronto se emitiría un decreto que cambiaría todo para los hijos de Judá. Pero antes de ese decreto, los exiliados permanecieron en espera, con los ojos levantados al cielo, su fe puesta a prueba una vez más. La tierra de sus padres estaba en ruinas, el templo aún era ceniza y escombros, pero la mano de Dios se movía. Los 70 años profetizados se acercaban y el surgimiento de Persia pronto abriría las puertas para un regreso por el que habían orado durante tanto tiempo, un regreso que no solo marcaría la reconstrucción de muros, sino la renovación del pacto de un pueblo con su Dios. Así, cuando salió el decreto de Ciro, comenzó un nuevo capítulo, lleno no de destrucción sino de la frágil promesa de restauración. Los exiliados, asentados durante largo tiempo en Babilonia, se enfrentaban a una elección: permanecer en la vida cómoda que habían construido en tierras extranjeras, o emprender el peligroso viaje de regreso a Jerusalén, una ciudad en ruinas, cuyo templo se había reducido a cenizas, sus muros derribados y sus calles, antes bulliciosas, silentes en la desolación. El llamado al regreso no era simplemente un decreto político, era un llamamiento espiritual, resonando con las antiguas promesas de Dios a través de los profetas. Isaías había profetizado que Ciro, aunque desconocía al Dios de Israel, sería usado como su pastor para reconstruir Jerusalén y colocar los cimientos del templo nuevamente. La primera ola de retornados fue liderada por Zorobabel, descendiente de David, y Josué, el sumo sacerdote. Su viaje de regreso a través del desierto fue largo y peligroso, pero sus corazones ardían de anticipación. Pisar de nuevo la tierra de Sión no era solo nostalgia, era el reavivamiento de la identidad, el cumplimiento de la profecía y el despertar de la esperanza de que Dios no había terminado con su pueblo. Sin embargo, lo que encontraron a su llegada fue desalentador. La ciudad de David, antes grandiosa, era un desierto. Piedras de muros derribados yacían esparcidas, las malas hierbas crecían donde antes jugaban los niños, y el monte del templo estaba marcado por restos de fuego y devastación. La alegría del regreso se enfrentó a la cruda realidad de la ruina. Aún así, el pueblo puso los cimientos del segundo templo con manos temblorosas y ojos llenos de lágrimas. La generación más joven gritaba de alegría, mientras los ancianos que recordaban el templo de Salomón lloraban, pues el nuevo comienzo parecía pequeño comparado con la gloria perdida. Y sin embargo, a los ojos de Dios, este humilde comienzo tenía un peso incalculable. Porque a través de las palabras de los profetas Ageo y Zacarías, el Señor declaró que la gloria de esta casa posterior superaría a la anterior, no en oro ni en esplendor, sino en la presencia del Mesías venidero. Pero la oposición surgió rápidamente. Los pueblos vecinos, descendientes de quienes se habían mezclado con la tierra durante la ausencia de Israel, se resistieron a la reconstrucción. Se burlaron, conspiraron, buscaron desalentar a los trabajadores e incluso escribieron cartas a los reyes persas para detener la construcción. Las manos del pueblo se debilitaron, su espíritu vaciló, y durante años el templo permaneció incompleto, con su cimiento expuesto al sol y la lluvia. Parecía que el sueño de restauración moriría antes de cumplirse. Sin embargo, Dios levantó voces en medio de la desesperación. Ageo se puso frente al pueblo y gritó: ¿es tiempo de que habiten en sus casas revestidas mientras esta casa yace en ruinas? Sus palabras atravesaron sus corazones, recordándoles que su misión no era comodidad sino pacto, no supervivencia sino fidelidad. Zacarías, con visiones de caballos, candelabros y rollos voladores, les aseguró que el Señor mismo estaba con ellos, que su espíritu, y no su fuerza, completaría la obra. Conmovidos por este aliento divino, el pueblo reanudó su labor, y con el tiempo el templo volvió a erguirse sobre el monte Sión, más pequeño en esplendor exterior, pero destinado a una significancia eterna. Esto fue solo el comienzo, porque junto al templo regresó la ley.
Esdras, escriba experto en las escrituras y celoso por la pureza de la palabra de Dios, lideró otra ola de exiliados de regreso a la tierra. A diferencia del primer retorno, la misión de Esdras no era piedras y madera, sino corazones y mentes. Reunió al pueblo, abrió el rollo de la Torá y leyó en voz alta desde la mañana hasta el mediodía. El pueblo se mantuvo de pie, escuchando con atención, muchos llorando mientras las palabras del pacto los tocaban. Por primera vez en generaciones, la comunidad recordó quiénes eran, no meros sobrevivientes del exilio, sino el pueblo escogido del Dios viviente. Y luego vino Nehemías, un hombre que servía como copero del rey persa, pero cuyo corazón dolía por los muros derribados de Jerusalén. Con permiso para regresar, inspeccionó las ruinas de noche y, con determinación audaz, reunió al pueblo para reconstruir. Espada en una mano y paleta en la otra, los trabajadores laboraban bajo constante amenaza, burlados por enemigos, agotados por el esfuerzo, pero fortalecidos por la fe. En apenas 52 días, los muros de Jerusalén se levantaron nuevamente, testimonio de la perseverancia y del favor de Dios. Pero la historia no terminó con piedras o muros. La renovación del pacto era lo que verdaderamente importaba. El pueblo se reunió nuevamente, ayunando, confesando sus pecados, recordando la historia de la infidelidad de Israel y la misericordia duradera de Dios. Se comprometieron a caminar en los caminos del Señor, a honrar su sábado y a rechazar la idolatría que los había humillado. Aunque el templo carecía del esplendor de Salomón, aunque la ciudad era solo una sombra de lo que fue, algo mayor se estaba gestando, la anticipación de promesas aún no cumplidas, de un reino que no es de este mundo, de un Mesías que un día caminaría por esas mismas calles. La historia no cerraba con triunfo, sino con tensión, el pueblo restaurado pero aún esperando, el templo reconstruido pero aún anhelando verdadera gloria, el pacto renovado pero aún frágil. El escenario estaba listo para siglos de lucha, silencio y esperanza, mientras la historia de Jerusalén continuaba desarrollándose de maneras que incluso los profetas anhelaban ver. En los años que siguieron a la reconstrucción del templo y los muros bajo Esdras y Nehemías, Jerusalén se levantó nuevamente como el corazón de la vida judía. Sin embargo, la restauración era frágil, una llama vacilante ante los vientos de los imperios que seguían surgiendo y cayendo a su alrededor. Aunque habían regresado a su tierra, el pueblo no era libre. Persia aún mantenía autoridad y la influencia extranjera pesaba sobre cada decreto y decisión. Los habitantes de Jerusalén caminaban sobre una línea estrecha, agradecidos por lo que había sido restaurado, pero inquietos por las promesas antiguas, por la visión de un reino que nunca caería, por el reinado de un rey mayor que David, cuyo trono perduraría para siempre. La vida diaria de quienes habitaban Jerusalén se caracterizaba tanto por lucha como por devoción. Los agricultores regresaban a sus campos, despertando la vida de un suelo largamente descuidado, mientras los sacerdotes cumplían sus deberes en el nuevo templo, ofreciendo sacrificios según la ley de Moisés. Los niños volvían a jugar en las calles, su risa resonando por callejones donde antes reinaban el silencio y la tristeza. Las festividades se celebraban con pasión renovada, mientras los peregrinos acudían a la ciudad santa en Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Sin embargo, bajo los rituales persistía una pregunta constante: ¿había Dios restaurado realmente a su pueblo, o esto era solo una sombra de lo que aún estaba por venir? Los profetas que surgieron en este periodo hablaron con urgencia y misterio. Malaquías, el último antes del largo silencio, declaró que la adoración del pueblo se había vuelto descuidada, que los sacerdotes habían abandonado sus deberes y que las ofrendas eran imperfectas y deshonradas. Advirtió que el pacto demandaba sinceridad, no ritual vacío, y que el Señor algún día enviaría a su mensajero para preparar el camino para la venida del Señor mismo. Sus palabras resonaron a través de generaciones, despertando anticipación pero dejando al pueblo con más anhelo que cumplimiento. Mientras tanto, los poderes extranjeros cambiaban. Persia, aunque poderosa, eventualmente dio paso al surgimiento de Alejandro Magno y del Imperio griego. Soldados marchaban por tierras que una vez reclamó Nabucodonosor, difundiendo no solo su dominio militar, sino también su cultura, su lengua y sus dioses. El mundo cambiaba rápidamente, y Jerusalén, una vez más, se encontraba atrapada en las corrientes de los imperios.
La influencia griega se extendía como un incendio, aparecían estatuas de deidades extranjeras, los mercados se llenaban de bienes y costumbres ajenas a Israel, y la lengua hebrea cedía lentamente ante el griego en la vida cotidiana. Algunos abrazaban la nueva cultura, buscando mezclar su identidad con el prestigio del poder helenístico. Otros resistían con fuerza, aferrándose a la Torá y a las tradiciones de sus antepasados. Este choque entre fe y asimilación dio origen a tensiones que estallarían en generaciones futuras. Las familias se dividían, las comunidades se fracturaban, y la pregunta ardía: ¿permanecería Israel distinto como pueblo escogido de Dios, o se disolvería en el crisol de las naciones? El templo, aunque reconstruido, se convirtió en un campo de batalla no solo de ejércitos, sino de ideas, donde la lealtad a Dios se ponía a prueba frente al atractivo del compromiso. Y a lo largo de todo esto, las promesas de Dios flotaban en el aire como profecías no cumplidas, esperando su hora. El pueblo leía los rollos de Isaías y Daniel, aferrándose a visiones de un libertador venidero. Las visiones de Daniel sobre bestias, reinos y el Hijo del Hombre entronizado en nubes del cielo fascinaban su imaginación. La promesa de Isaías de un niño nacido, un príncipe de paz cuyo gobierno no tendría fin, encendía la esperanza en los corazones de los fieles. La tensión de la época no era solo política, sino espiritual, mientras los corazones anhelaban el día en que Dios abriría los cielos y descendería. Sin embargo, a medida que los siglos se extendían, descendió el silencio. No surgió un nuevo profeta que proclamara la palabra de Dios con la fuerza de Jeremías en las cortes de los reyes, o como Ezequiel junto al río en el exilio. Los cielos parecían callados, la voz del Señor contenida, como si la creación misma contuviera la respiración. En ese silencio, el pueblo continuaba sus oraciones, continuaba sus sacrificios, continuaba esperando. Generaciones vivieron y murieron con la mirada puesta en Sión, creyendo que la historia no había terminado, que Dios no había olvidado su pacto. Durante estos años, los escribas y maestros de la ley crecieron en influencia, modelando la vida diaria con interpretaciones cuidadosas de la Torá. Surgieron sinagogas, no solo en Jerusalén, sino donde quiera que vivieran los hijos dispersos de Israel. En Babilonia, en Egipto, en Asia Menor, comunidades de exiliados y sus descendientes se reunían para escuchar la lectura de las Escrituras, para orar, para recordar su identidad como pueblo del pacto. La dispersión de Israel se convirtió, paradójicamente, en la preservación de Israel, pues incluso en tierras lejanas la historia de su Dios perduraba. Jerusalén, aunque restaurada, ya no era el centro del imperio como en los días de David, ni disfrutaba del esplendor de la edad dorada de Salomón. Sin embargo, su significado solo se profundizaba, pues permanecía como un símbolo de promesa, de espera, de historia inconclusa. El monte del templo, aunque carecía del brillo del primer templo, era venerado por todos los que aguardaban el día en que la gloria de Dios llenaría su casa nuevamente. Los muros, modestos en comparación con las fortalezas babilónicas o persas, encerraban una ciudad escogida no por su tamaño o fuerza, sino por la presencia del Todopoderoso. Así se desplegaba una temporada de anticipación, de anhelo que se agudizaba con cada generación. El pueblo vivía entre cumplimiento y expectativa, entre restauración e incompletitud. Habían regresado, y sin embargo seguían esperando. Habían reconstruido, y aún así anhelaban algo mayor. Tenían profetas, y aún así aguardaban la palabra final. El escenario se preparaba, silenciosamente, a lo largo de siglos de quietud, para la llegada de aquel que encarnaría todas las promesas, cumpliría todas las profecías y traería un reino no hecho por manos humanas. Pero por ahora, la espera se prolongaba, el silencio se profundizaba, y Jerusalén permanecía como ciudad restaurada y ciudad aún deseosa de redención. A medida que avanzaba el periodo helenístico, Jerusalén enfrentaba nuevamente el desafío de la dominación extranjera. La ciudad, en la encrucijada de imperios, era tironeada en múltiples direcciones. La influencia griega había penetrado profundamente en la cultura y en la mente del pueblo, moldeando todo, desde el idioma y la educación hasta las costumbres y prácticas religiosas. Mientras algunos judíos abrazaban estos cambios, otros resistían, manteniéndose firmes en las sagradas tradiciones de sus antepasados.
La tensión alcanzó un punto crítico durante el reinado de Antíoco IV Epífanes, cuyos intentos de imponer prácticas helenísticas a los judíos condujeron a la profanación del templo y a la supresión de la ley de Moisés. Se erigieron altares a dioses extranjeros dentro del recinto sagrado, se prohibieron los sacrificios, y los fieles se vieron obligados a elegir entre la muerte y la apostasía. De este crisol de opresión surgió la revuelta de los macabeos, una historia de coraje, fe y la negativa a someterse al poder terrenal sobre los mandatos de Dios. Liderados por Matatías y sus hijos, especialmente Judas Macabeo, el pueblo tomó las armas en defensa de su fe y de su ciudad. Su lucha no era meramente política, era profundamente espiritual, un choque entre la obediencia a Dios y la coerción de los reyes. Contra todo pronóstico, los macabeos recuperaron Jerusalén, purificaron el templo y lo rededicaron en una festividad que sería recordada como Hanukkah. Se encendió la menorá, se restauraron los sacrificios y se honró nuevamente el pacto, señalando que la mano de Dios no había abandonado a su pueblo a pesar de décadas de dominación extranjera. Tras la revuelta, la dinastía Asmonea estableció un periodo de autogobierno judío, pero la ciudad permaneció vulnerable a las ambiciones de los imperios vecinos. Los líderes de Jerusalén enfrentaban desafíos continuos: mantener la independencia, defender la fe y navegar relaciones complejas con los poderes emergentes. Era un tiempo de soberanía frágil, mientras las divisiones internas y las presiones externas amenazaban con deshacer la libertad arduamente ganada. Los asmoneos, aunque devotos en muchos aspectos, también lidiaban con corrupción, intrigas políticas y la tentación del poder, demostrando que la ambición humana a menudo reflejaba el orgullo que una vez llevó a Babilonia a arrasar Jerusalén. En medio de estas luchas políticas, la vida espiritual de Jerusalén continuó evolucionando. Las sinagogas se convirtieron en el centro de la vida diaria, y los escribas se dedicaron a interpretar la ley. Los rituales y festivales proporcionaban cohesión e identidad a la comunidad, manteniendo viva la memoria del exilio y las lecciones de Nabucodonosor. Las familias recitaban oraciones de gratitud por el regreso, y los sacerdotes recordaban al pueblo que su libertad y prosperidad dependían de la obediencia a Dios, no del poder militar ni de alianzas políticas. Las calles de Jerusalén, aunque más silenciosas que en la era de los reyes, vibraban con devoción, estudio y expectativa. Sin embargo, el destino final de la ciudad seguía entrelazado con el surgimiento de Roma. A medida que los reinos helenísticos se debilitaban y fragmentaban, Roma expandió su influencia, imponiendo eventualmente su dominio sobre Jerusalén y Judea. La ciudad se convirtió en un escenario donde se cruzaban el fervor religioso local, la política internacional y las promesas eternas de Dios. Reyes y gobernadores iban y venían, las alianzas cambiaban y las tensiones hervían entre quienes eran leales a la Torá y quienes se sentían atraídos por costumbres extranjeras. El escenario estaba listo para acontecimientos dramáticos dentro de Jerusalén, eventos que pondrían a prueba la fe del pueblo y cumplirían siglos de profecías apuntando a una nueva era. Durante este periodo, las expectativas proféticas se agudizaron. Rabinos y maestros reflexionaban sobre los escritos de Daniel, Isaías y Malaquías, viendo patrones en la historia que señalaban a un libertador venidero. El Mesías, figura que traería paz, justicia y restauración, se convirtió en el centro de la esperanza. Cada revuelo político, cada amenaza extranjera, cada rededicación del templo parecía reflejar el drama espiritual más profundo que se desarrollaba en los corazones del pueblo. Jerusalén, con toda su belleza restaurada y devoción renovada, todavía esperaba la llegada de aquel que cumpliría la ley y los profetas. La vida diaria en Jerusalén era una mezcla de vigilancia y devoción. Los mercados prosperaban, pero eran cuidadosamente observados. Los muros protegían, pero recordaban a los ciudadanos su posición precaria. Los estudiosos enseñaban la ley, los sacerdotes realizaban sacrificios y las familias se reunían para relatar las historias del pasado. La memoria de la destrucción de Nabucodonosor, del exilio y del sufrimiento, permanecía como una poderosa lección, formando una conciencia colectiva que veneraba la misericordia de Dios, pero temía su juicio. Los niños aprendían desde temprano que la supervivencia de la ciudad dependía tanto de la fe como de la sabiduría, de recordar el pasado mientras se preparaban para el futuro. Por lo tanto, Jerusalén se presentaba en un punto de inflexión. Había enfrentado opresión, dominación extranjera y conflictos internos, y aún así persistía.
La ciudad se mantenía resiliente, con sus muros reconstruidos, su templo purificado y su pueblo esforzándose por vivir en fidelidad al pacto. La esperanza del Mesías, largamente prometida por los profetas, flotaba en el aire como una silenciosa anticipación. El escenario se preparaba para eventos de una importancia inimaginable, mientras siglos de exilio, lucha y expectativa convergían en las calles, el templo y los corazones de los habitantes de Jerusalén, preparando la ciudad para un plan divino que se había estado desplegando desde los días de David y la destrucción provocada por Nabucodonosor. A medida que los siglos de anticipación se acercaban a su clímax, Jerusalén se encontró bajo la sombra del poderoso Imperio Romano. Roma, con sus disciplinadas legiones, su vasto alcance administrativo y su infraestructura sofisticada, transformaba el mundo, y Jerusalén no era la excepción. Si bien la ciudad conservaba su identidad religiosa y cultural, la autonomía política estaba severamente limitada. Gobernadores, como Poncio Pilato, hacían cumplir los edictos de Roma, mientras Herodes el Grande, nombrado rey por el Senado romano, gobernaba Jerusalén con brillantez y crueldad. Su reinado trajo ambiciosos proyectos de construcción, incluida la ampliación del monte del templo, pero también miedo, tensión y desconfianza entre el pueblo. La ciudad resplandecía con mármol y oro, pero detrás de las fachadas se escondía la inquietud y un profundo anhelo de verdadera liberación. Las maravillas arquitectónicas de Herodes eran impresionantes y a la vez polarizadoras. El templo, ahora más grande y magnífico que nunca, se convirtió en un punto central de adoración y devoción. Peregrinos de toda Judea y regiones cercanas viajaban para contemplar su grandeza, ofreciendo sacrificios y oraciones como se había ordenado durante generaciones. Sin embargo, la opulencia de las construcciones de Herodes también recordaba al pueblo que el poder humano, por grandioso que fuera, no podía cumplir las promesas de Dios. A pesar del esplendor, los corazones anhelaban al Mesías, al aquel profetizado para restaurar el reino y establecer la justicia en la tierra. La vida en Jerusalén bajo la supervisión romana estaba marcada por la complejidad. Los impuestos eran elevados, soldados patrullaban las calles y las lealtades políticas a menudo determinaban la supervivencia. Sin embargo, la fe seguía siendo una fuerza vital. Los escribas continuaban enseñando la ley, los fariseos enfatizaban la pureza y la observancia, y los esenios se retiraban al desierto, llevando vidas ascéticas en preparación para el reino de Dios. Peregrinos traían rollos, oraciones y esperanzas a la ciudad, mientras comerciantes y mercaderes tejían el tejido de la vida cotidiana, creando un tapiz vibrante, aunque tenso, de existencia. Durante este tiempo, la anticipación espiritual se profundizaba, manifestándose tanto en la devoción pública como privada. Las familias estudiaban a los profetas, recordando las visiones de Daniel sobre reinos y el Hijo del Hombre, las promesas de paz y justicia de Isaías y el mensaje de Malaquías sobre el mensajero venidero. Los maestros en la sinagoga señalaban signos y patrones, conectando eventos históricos con la profecía divina. Susurros de un libertador próximo recorrían las calles y los mercados, mientras los sacerdotes recordaban al pueblo que la adoración, la obediencia y el arrepentimiento eran clave para ver cumplidas las promesas de Dios. La ocupación romana también generaba tensiones entre diversas facciones judías. Algunos buscaban cooperar con las autoridades para mantener la paz y la estabilidad, otros resistían, soñando con la liberación y el fin del dominio extranjero. Los celotes, en particular, abogaban por la resistencia armada, mientras que los saduceos a menudo se alineaban con Roma para proteger su estatus sacerdotal. Estas divisiones moldeaban la dinámica social y religiosa de Jerusalén, preparando el escenario para confrontaciones y decisiones dramáticas que pondrían a prueba la lealtad, la fe y el coraje. Cada elección traía consecuencias, no solo para los individuos, sino para toda la ciudad y su papel en el plan de Dios. En medio de este clima, el panorama espiritual era rico pero conflictivo. Las profecías de un reino venidero estaban presentes en los corazones de los fieles, aunque el cumplimiento parecía lejano. Algunos esperaban un rey que derrocaría a los romanos y establecería un reino político. Otros anticipaban un libertador espiritual que limpiaría el templo, restauraría a Israel y traería el reino de Dios en justicia. Las calles de Jerusalén estaban vivas con discusiones, debates y especulaciones.
El pueblo recordaba la destrucción provocada por Nabucodonosor, el exilio a Babilonia, los siglos de espera y los ciclos de opresión y restauración que habían definido su historia. En cada generación, la esperanza y el temor se entrelazaban, aguardando el momento en que Dios actuaría de manera decisiva. Fue durante este periodo que apareció Juan el Bautista, predicando arrepentimiento y preparación para el reino de los cielos. Su voz resonaba en el desierto y llegaba a la ciudad, llamando al pueblo a apartarse del pecado, buscar la justicia y preparar su corazón para el Mesías venidero. Multitudes acudían a escucharlo, confesando sus pecados y siendo bautizadas en el río Jordán. Su ministerio era tanto una advertencia como una invitación. El reino estaba cerca, el tiempo del cumplimiento se acercaba, y Jerusalén, la ciudad de las antiguas promesas de Dios, estaba a punto de presenciar acontecimientos que cambiarían la historia para siempre. Al mismo tiempo, el clima sociopolítico se volvía cada vez más intenso. Gobernadores romanos y funcionarios de Herodes observaban con ansiedad cómo los movimientos de renovación religiosa ganaban impulso. Peregrinos y maestros hablaban de profecía y esperanza, mientras la ciudad se sostenía bajo el peso de la ocupación. Las familias contaban historias del exilio, de la destrucción de Nabucodonosor, de las victorias macabeas y del pacto de Dios que nunca había sido roto. Estas historias infundían una memoria colectiva que unía al pueblo a su historia y a la anticipación de lo que estaba por venir. Así, Jerusalén llegaba al umbral de eventos que cambiarían la historia. La ciudad estaba bajo control romano, pero seguía siendo el corazón espiritual de un pueblo que anhelaba liberación. El templo, las calles, las puertas y los hogares se llenaban de preparación, expectativa y anticipación. Siglos de exilio, restauración, ocupación y profecía convergían, moldeando una ciudad y un pueblo listos para recibir a aquel que traería las promesas de Dios a su medio. La historia de Jerusalén estaba al borde de la transformación y el escenario se preparaba para un ministerio que cambiaría el curso de la humanidad, una historia que había sido siglos en construcción, arraigada en las cenizas de la destrucción de Nabucodonosor y refinada a través de cada generación de esperanza, lucha y fidelidad. Con Juan el Bautista preparando los corazones del pueblo, el escenario en Jerusalén estaba listo para la llegada de Jesús de Nazaret. La ciudad, empapada de historia, profecía y anticipación, ahora enfrentaba la presencia del Mesías largamente esperado. Multitudes se congregaban en las calles y en el templo, donde las enseñanzas y milagros de Jesús comenzaban a captar la atención tanto de los fieles como de las autoridades. Hablaba del reino de Dios, del arrepentimiento, del perdón y del cumplimiento de la ley y los profetas. Cada palabra resonaba en la ciudad, despertando esperanza, curiosidad e inquietud entre la población. A medida que Jesús recorría Jerusalén, sanaba a los enfermos, devolvía la vista a los ciegos y desafiaba las rígidas tradiciones que habían crecido durante siglos de interpretación humana. El pueblo, anhelando la liberación prometida por los profetas, se maravillaba de su sabiduría y autoridad. Sin embargo, su presencia también amenazaba el orden religioso y político establecido. Fariseos y saduceos observaban cada acción, cautelosos ante posibles disturbios, mientras las autoridades romanas vigilaban cualquier movimiento que pudiera provocar rebelión. Jerusalén, la ciudad que había presenciado el asedio de Nabucodonosor, las revueltas macabeas y el gobierno de Herodes, ahora enfrentaba una agitación espiritual y social sin precedentes. El templo, reconstruido y magnífico tras años de trabajo, se convirtió en un punto focal de confrontación y enseñanza. Los actos de Jesús, incluida la purificación del templo, llamaban la atención de sacerdotes, mercaderes y adoradores por igual. Él desafiaba el mal uso del espacio sagrado, recordando al pueblo que la casa de Dios estaba destinada a la oración y la devoción, no al comercio ni a la corrupción. Este mensaje resonaba en muchos, evocando las lecciones aprendidas de la destrucción y el exilio pasados, donde el orgullo, el pecado y la desobediencia habían llevado a la devastación. Los líderes de la ciudad, sin embargo, veían esto como un desafío directo a su autoridad, intensificando las tensiones y preparando el escenario para el conflicto. En toda Jerusalén, la gente debatía el significado de las palabras de Jesús. Los eruditos en las sinagogas discutían las implicaciones de sus enseñanzas, las familias relataban historias de antiguos profetas y reyes, los niños aprendían de milagros y parábolas. Cada rincón de la ciudad se veía tocado por una mezcla de fe, escepticismo y asombro.
La historia de Jerusalén, marcada por la conquista, el exilio y la restauración, creaba un telón de fondo frente al cual la importancia de estos eventos no podía ser ignorada. Los habitantes, ricos o pobres, nobles o comunes, se veían obligados a enfrentar preguntas sobre lealtad, obediencia y cumplimiento de las promesas de Dios. A medida que crecía el ministerio de Jesús, también lo hacía la sensación de expectativa. Los peregrinos que visitaban Jerusalén para festivales oían hablar de milagros realizados fuera de la ciudad, de sanaciones y de enseñanzas que tocaban el corazón de la ley. La esperanza de redención y restauración de Israel agitaba al pueblo. Pero no todos acogieron el cambio. Algunos líderes religiosos conspiraban en secreto, preocupados de que la creciente influencia de Jesús socavara su posición y provocara la intervención romana. La ciudad, ya un crisol de tensiones políticas y religiosas, se convirtió en un polvorín de anticipación, esperanza y peligro. La entrada de Jesús en Jerusalén montado en un burro, recibido por multitudes que agitaban ramas de palma y proclamaban Hosanna, simbolizó tanto el cumplimiento de la profecía como la preparación de la ciudad para encontrarse con el Mesías. Las calles resonaban con emoción, los gritos de alabanza se mezclaban con susurros de duda. Este evento, celebrado durante siglos como la entrada triunfal, destacaba el contraste entre las expectativas humanas de un salvador político y el reino espiritual que Jesús traía. Jerusalén, con todos sus muros, puertas y espacios sagrados, se encontraba al borde de un nuevo capítulo en su historia, uno que alteraría para siempre el destino de la ciudad y su gente. La vida cotidiana durante este periodo reflejaba tanto reverencia como tensión. Los mercados vibraban con comercio, los estudiantes asistían a las sinagogas y los sacerdotes realizaban rituales con alerta constante. Cada interacción, cada enseñanza, cada milagro contribuía a una atmósfera de anticipación e incertidumbre. La gente recordaba la destrucción de Nabucodonosor, las lecciones del exilio y los ciclos de rebelión y restauración, aplicando estas enseñanzas para comprender los eventos que se desarrollaban. Los habitantes de Jerusalén eran profundamente conscientes de que la historia se cruzaba con la profecía en tiempo real y que el papel de la ciudad en el plan de Dios alcanzaba un momento decisivo. Los conflictos entre Jesús y las autoridades religiosas se intensificaron. Los debates sobre la interpretación de la ley, el papel del templo y la naturaleza del reino de Dios se convirtieron en asuntos centrales de la vida espiritual de la ciudad. Los ciudadanos observaban, escuchaban y tomaban partido, algunos atraídos por el mensaje de esperanza y renovación, otros aferrados a la tradición, al poder y al control. El tejido social de Jerusalén se tensaba, mientras el peso de siglos de fe, rebelión y expectativa convergía en cada calle, hogar y lugar sagrado. En medio de todo esto, las enseñanzas de Jesús enfatizaban lecciones eternas extraídas de la historia de Jerusalén. Recordaba al pueblo la misericordia de Dios, la importancia del arrepentimiento y la necesidad de poner la fe por encima de las alianzas humanas o del poder político. A través de parábolas, sanaciones y confrontaciones directas, demostraba que el reino de Dios trascendía muros, imperios y la comprensión humana. Jerusalén, la ciudad que había sobrevivido a la destrucción, el exilio y la ocupación, se encontraba ahora al umbral de una revelación que redefiniría su identidad, propósito y destino. La vida de sus habitantes se entrelazaba con la historia que se desplegaba, marcando un nuevo capítulo en la larga historia de la ciudad de la intervención divina, la lucha humana y la expectativa espiritual. Al mirar hacia atrás a lo largo de la vasta historia de Jerusalén, desde sus días como la ciudad de David hasta las cenizas dejadas por Nabucodonosor, pasando por periodos de exilio, restauración, ocupación romana y, finalmente, el ministerio de Jesús, vemos una historia vívida de la justicia, la misericordia y las promesas duraderas de Dios. Jerusalén fue una ciudad de triunfos y tragedias, orgullo y humildad, pecado y redención. Sus muros, calles y templo cuentan la historia de la lucha humana y la soberanía divina, recordándonos que la mano de Dios siempre está presente, incluso en medio de la destrucción y la confusión. A lo largo de este viaje, hemos sido testigos de cómo la desobediencia y la rebelión pueden traer destrucción, cómo la idolatría y la dependencia de la fuerza humana fallan, y, sin embargo, cómo la fidelidad de Dios ofrece esperanza, restauración y guía. Hemos seguido las lecciones del exilio, las advertencias de los profetas, el valor de Daniel, las visiones de Ezequiel y la llegada definitiva del Mesías, Jesucristo,
quien trae esperanza y salvación eterna a todos los que confían en Él. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido a través de la historia bíblica. Si este video te ha inspirado o iluminado, por favor tómate un momento para darle me gusta, compartirlo con otros que puedan beneficiarse, y suscribirte a nuestro canal para más enseñanzas profundas sobre la Biblia y la historia. Unámonos ahora en oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu fidelidad a lo largo de cada generación. Has guiado a tu pueblo, ofrecido misericordia y cumplido tus promesas. Te pedimos que fortalezcas nuestros corazones para seguirte, confiar en tu sabiduría y vivir según tu voluntad. Ayúdanos a aprender de las lecciones del pasado de Jerusalén, a caminar con humildad, obediencia y fe, y a llevar tu luz al mundo. Protégenos, guíanos y llénanos de tu paz. Que siempre recordemos que, sin importar las pruebas que enfrentemos, tu amor perdura para siempre. En el nombre de Jesús, oramos, amén.